increíble pero real. Vamos a ver. Miren, de golpe, esto, con la manito. Por supuesto, no podían faltar misterios asociados, que con los años no han podido resolverse, o siguen quedando enormes dudas acerca de diferentes hechos que sucedieron. ¿Por qué el jugador, o peor aún, el piloto, decidió hacer ese viaje en una avioneta sabiendo el riesgo que implicaba? ¿O quizá no lo sabía? ¿Cómo está su padre? Jesús Gil. Su padre. Y dice que bien. Su padre. El fútbol, además de pasión, está lleno de misterios que han intrigado a los hinchas por mucho tiempo. Desde goles fantasmas hasta maldiciones inexplicables, este deporte tiene un lado bastante enigmático, que lo hace aún más intrigante de lo que ya es. Hoy veremos que el conocido deporte rey no solo se juega en la cancha, sino que sus misterios nos invitan a debatir y especular sobre estas historias aún sin resolver. Por tal motivo, te invito a que exploremos juntos el iceberg de los misterios sin resolver en el fútbol, una recopilación de mitos e historias curiosas que nos llevará desde los temas más conocidos hasta adentrarnos en lo más profundo, donde abundan los secretos más turbios de esta magna disciplina. Sin más nada que agregar, como siempre digo, continuemos. Salió por la puerta número 12. ¿Cómo salvaste tu vida? A lo largo de la historia de este deporte, es normal que con el tiempo hayan surgido relatos sobre fantasmas en los estadios. Aunque este tipo de historias son más comunes en cementerios o lugares abandonados, algunos hinchas creen haber presenciado apariciones paranormales en el deporte rey. Pero sin darle mucho cuento al asunto, a pesar de los intentos que buscaban probar la existencia de un fantasma, hasta la fecha no existe ninguna prueba fiable de actividad paranormal. Todas las supuestas manifestaciones han sido rápidamente explicadas y descartadas. A lo largo del tiempo, se han reportado numerosos avistamientos de fenómenos aéreos anómalos no identificados. Increíblemente, uno de los casos más sorprendentes ocurrió el 27 de octubre de 1954 en la ciudad italiana de Florencia, durante un partido de fútbol entre la Fiorentina y el Pistoiese, en el estadio Artemio Franchi ante unos 10.000 espectadores. En un momento del encuentro, varios testigos afirmaron ver objetos voladores extraños en el cielo. Fue entonces que la euforia y el miedo se apoderaron de la multitud, y el árbitro decidió suspender el partido, al notar que todos estaban atentos a lo que ocurría en el cielo. Tras el avistamiento, los ovnis dejaron una misteriosa sustancia viscosa en el estadio, lo que produjo aún más desconcierto. Los diarios de la época informaron ampliamente sobre el evento, destacando cómo estos objetos lograron detener un partido de la Liga Italiana. A pesar de que con los años se ha intentado explicar el suceso con diversas teorías, ninguna ha sido concluyente. Hasta hoy, sigue sin resolverse el caso del único partido de la historia del fútbol, que fue suspendido por un ovni. En sí, este caso habla sobre cómo Roberto Carlos, considerado por muchos como el mejor lateral zurdo de la historia, lograba ejecutar varios de sus goles más icónicos. En especial esos potentes disparos de zurda que parecían dirigirse al córner, pero que de una forma inesperada estos terminaban dentro del arco. Algunos expertos creen que estos goles no fueron casualidad, y afirman que en teoría, otro jugador podría hacerlo siempre y cuando sigan los siguientes pasos. Según los académicos, para lograr un tiro al estilo Roberto Carlos, la pelota debe recibir un golpe lo suficientemente fuerte, que al mismo tiempo la misma logre girar sobre sí, y lo más importante, ejecutarse desde una distancia considerable. Cuanto mayor sea la distancia, más probable es que la pelota siga esa curva espectacular. Por tal motivo, no se ven goles de este estilo con frecuencia, ya que los jugadores suelen disparar desde menos de 20 metros, y posiblemente no se arriesgan a pegarle de esa forma. Para darle directo, ¿no? Atención, esto es bueno. A ver si pueden estirar la ventaja desde allí con esta pelota parada. Se animó a darle directo.
El Balón de Oro de 2010 es uno de los premios más debatidos en la historia del fútbol. Muchos creen que debió ser para otro jugador en lugar de Messi, argumentando algo que tiene bastante sentido si uno lo piensa. ¡Que alguien me explique! Me explico, España ganó el Mundial y figuras estelares, como Iniesta o Xavi Hernández por ejemplo, fueron claves en la obtención de la Copa. En contraposición, la Pulga tuvo una actuación muy discreta en Sudáfrica 2010, al punto de no haber hecho goles durante el torneo. Teniendo en cuenta que en otros años mundialistas, el torneo fue determinante para elegir al ganador, se supone entonces, que debió usarse la misma lógica en 2010. Que joder, España ganando el Mundial, por fin se lo iban a dar a un español que solo había ganado Luis Suárez y no sé qué tal. Y todo el mundo estaba convencido que lo iba a ganar o Iniesta o Xavi. Y lo gana Messi. ¿Por qué la mascota del Mundial 2006 es un león si este animal no tiene relación con Alemania? Es una de las mayores interrogantes en la historia de la Copa del Mundo. No lo sé, tú dime. La poca información que pude encontrar al respecto, es que durante el proceso creativo de Goleo Sexto, el diseñador alemán Erich Spiekermann, se opuso al concepto de un león ya que representaba a Inglaterra y por consiguiente, el rival futbolístico de Alemania. Así que en su lugar, sugirió que se use un águila o una ardilla, especies más representativas del país germano. Sin embargo, la empresa encargada del diseño, Siemens & Company, decidió seguir adelante con el león por razones desconocidas, invirtiendo $250.000 de euros en su creación. El resultado es bien conocido. Todo fue un completo fracaso comercial y Goleo Sexto terminó siendo considerada la peor mascota en la historia de los mundiales. El origen del fútbol es un misterio. Aunque las reglas modernas se definieron en Inglaterra en 1863, juegos similares existieron durante siglos e incluso milenios antes en diversas culturas y en diversas zonas. Por ejemplo, algunas teorías sugieren que nació en tierras guaraníes antes de 1609, otros creen que los mayas practicaban una versión del deporte en la época precolombina, y así puedo seguir por un buen rato. Lo más curioso es que en 2020, la FIFA afirmó que un juego similar al fútbol, llamado Cuju, se jugaba en China hace más de 2 milenios como entrenamiento militar. Este comentario generó controversias en Inglaterra, lugar donde siempre se consideró la cuna del fútbol. De todas formas, el misterio sobre el origen del deporte rey sigue vigente. Es estadísticamente improbable que el 99% de los jugadores de fútbol sean heterosexuales. A la fecha de publicación de este video, la FIFA ha divulgado su informe más reciente sobre futbolistas en actividad. Los números arrojaron una cifra estimada de 128.000 jugadores profesionales registrados en el mundo. Partiendo de esta cifra, resulta evidente que entre estos miles de jugadores, debe haber cientos o incluso miles que sean homosexuales o bisexuales. Ahora bien, quiero aclarar de antemano, que saber quiénes son, o no son heterosexuales, es algo del ámbito privado y por tanto no debería importarnos. El tema radica en que el fútbol, al considerarse a sí mismo como un deporte muy masculino, hace que esta revelación rompa con la idea, o en este caso la sospecha, de que solo los machos heterosexuales puedan jugar. El misterio de Tilcara está relacionado con el éxito de la selección argentina en el Mundial de 1986. Según la leyenda, durante la preparación para ese torneo, el equipo hizo una promesa de regresar a Tilcara, un pueblo localizado en el norte argentino, en caso de conseguir el Mundial como muestra de agradecimiento, pero nunca lo cumplió. Ahora bien, el misterio radica en que no hay un consenso entre los integrantes del plantel campeón sobre este hecho, lo que genera dudas sobre su existencia. No ganamos más nada porque dejaron una... Te tendría que haber vuelto. ¿Por qué no fue? Nosotros, señores, prometimos volver y no volvieron. Ir a Luján. Algunos hinchas creen que la historia del viaje a Tilcara fue solo una leyenda popular, que se fue creando con el tiempo, y otros que efectivamente fue real. A pesar de la incertidumbre, el relato sigue siendo parte de la cultura popular futbolera argentina. En los últimos partidos de la temporada 2001 en Italia, el Inter recibió al Atalanta en el San Siro. El primero estaba luchando por un lugar en la siguiente Champions, mientras que el segundo, que si bien no peleaba por nada, no era precisamente el amigo de su par de Lombardía, al compartir cierta rivalidad deportiva, por lo que el ambiente estaba caldeado.
Curiosamente, antes del partido, un trofeo llamativo apareció en la hinchada del Inter. Una moto quemada y tirada junto a la barandilla de la segunda grada del estadio. El misterio detrás de este incidente, por ponerlo de una forma, es bastante simple. ¿Cómo lograron meter una moto al estadio? ¿Quién permitió que se robaran una moto de la hinchada del club de Bérgamo? O mejor aún, ¿acaso nadie se dio cuenta? Nunca hubo una sola respuesta de todo esto. Lo único que se supo, fue que el club prohibió de por vida a los 4 responsables de la moto, y que el Inter ganó el partido por 3-0, aunque no logró clasificarse a la Liga de Campeones. En 2024 el jugador gabonés Gelor Kanga Kaku, fue citado a declarar por la Confederación Africana de Fútbol, debido a una denuncia presentada por la selección del Congo que comenzó en 2021. Según la Federación Congoleña, Kanga habría falsificado sus documentos de identidad para poder representar a Gabón. Algo que curiosamente para mal es un acto bastante común en África. Sin embargo, lo que hizo que este asunto se volviera un tanto polémico, fue cuando se descubrió que en su documentación, él declaró haber nacido en 1990, cuando su madre falleció en 1986. Es decir, 4 años antes. Si esto es cierto, surgen 2 teorías. Una es que Kanga mintió sobre su fecha de nacimiento, o es que estamos ante una situación digna de una película de ciencia ficción, como si fuera una especie de John Connor africano. De momento, la investigación sigue abierta, por lo que Gabón podría enfrentar una grave sanción deportiva, por falsificar documentos e incumplir las normas de la FIFA al inscribir al futbolista. Aún no se sabe con certeza, ni los detalles de cómo ni por qué se tomó esta decisión, de alejar a Chile de la candidatura oficial en 2023. Pensémoslo bien, desde un punto de vista económico, la idea no era mala. El hecho de que 4 países compartieran la sede del Mundial tenía lógica, ya que al dividir los recursos y la organización, el proceso resultaba más eficiente y menos costoso para los sudamericanos. Además de poder pelear de igual a igual contra las otras ofertas existentes. La versión más aceptada es que la FIFA retiró a Chile, porque solo iba a otorgar 3 partidos a Sudamérica, y para equilibrar la representación de países anfitriones, se decidió que si la otra candidatura contaba con 3 países, Sudamérica debía igualar ese número. Dado que Chile fue el último en unirse al grupo, fue rápidamente sacada de la ecuación. Sin embargo, la explicación no parece convincente. Menos si tenemos en cuenta la reputación que había en juego. Por lo que las verdaderas motivaciones, pueden involucrar a factores más complejos y menos transparentes. Sea como fuese, las mismas aún no fueron públicas. ¿Cuál es el principal problema aquí? Bueno, hay muchos problemas, pero el principal problema de la foto es que no aparece Milad. ¿Sí? El de Chile, no aparece Milad. Y todos nos preguntamos, ¿por qué no está Milad ahí? Gerald, ¿por qué Chile fue ignorada de esta repartición de migajas? Entre abril y mayo de 2009, supuestamente estuvo en desarrollo un videojuego centrado en el Real Madrid para la consola Nintendo DS, pero nunca fue lanzado oficialmente. El misterio radica en que no se sabe con certeza si el juego estuvo realmente en desarrollo, si fue cancelado antes de su lanzamiento, o si simplemente fue un proyecto nunca anunciado de manera formal que nunca llegó a concretarse. De momento no hay más información al respecto. No hay stock en venta, pero se desconoce si una vez hubo. Si tienes copia de este juego en DS, házmelo saber porque serías una leyenda. ¿En serio? Sí, existe una película para adultos que fue parcialmente filmada en el estadio que normalmente hace de local el América de Cali. Esto lo puedo confirmar tras un meticuloso estudio de investigación realizado por su servidor, y honestamente creo que por esa información este video merece su merecido like y su respectiva y suculenta suscripción. ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? ¡Ajá, se mamó! Dejando los chistes fáciles a un lado, el verdadero misterio que persiste desde 2012, año del lanzamiento de la película No Porn, es la siguiente.
¿Cómo es que permitieron la producción de algunas escenas en ese estadio? Nadie lo sabe. Incluso desde el mismo club afirmaron desconocer la existencia del largometraje. Lo poco que se sabe, fue gracias a una entrevista hecha años después a una de las actrices que participó en la película, donde mencionó que parte de aquello fue posible, porque un guardia de seguridad les dio permiso. Siempre esperen lo inesperado. Sin embargo, se limitó a decir eso, dejando entrever que hubo algo más, pero por ahora todo sigue siendo un misterio. En un momento pensé que era una foto editada, pero no. Si buscas la cancha de Atlanta en Villa Crespo en Google Maps, podés ver un conjunto de autos estacionados justo al costado del estadio, con los colores blanco, rojo y negro. Sí, los mismos colores de Chacarita, el clásico rival de Atlanta. Hasta ahora, no se sabe cómo fue posible que tantos autos estuvieran ordenados de tal manera que formaron ese patrón de colores tan particular. Este caso pasó en 2014, y hace referencia a un misterioso fanático que publicó 4 fotos, en las que se hizo un autorretrato con 4 astros del fútbol. Sin embargo, lo raro viene a continuación. Poco después de estas imágenes, los jugadores quedaron afuera de la cita de la Copa del Mundo realizada en Brasil. Fue tal el miedo que generaba este hincha mufa, que incluso medios ingleses aconsejaron a sus jugadores evitar tener contacto con él. El misterio en sí, radica en que nadie pudo identificar a este joven misterioso. Casi como si lo hubiera tragado la tierra. Se refiere a una reacción bastante extraña por parte del arquero africano, que en ese entonces jugaba en el Liverpool, cuando fue captado riéndose y dándose codazos con sus compañeros, en la conmemoración de la tragedia de Hillsborough en 2009. Naturalmente dicho acto fue visto como un comportamiento completamente inapropiado, y por consiguiente le valió multas y amenazas de los propios hinchas. Más raro fue que nunca explicó su reacción alegando que fue injustamente vilipendiado. Finalmente, no jugó ni un solo partido en Liverpool, ni en primera ni en reserva, y se marchó a Grecia al poco tiempo. ¿Hasta qué punto los sorteos están arreglados? En competiciones nacionales se sabe que pueden ocurrir ciertas manipulaciones, especialmente en confederaciones como la UEFA, donde existe el temor de provocar enfrentamientos diplomáticos entre federaciones. Dicho esto, debido a que el deporte está influenciado por la situación geopolítica, no resulta difícil imaginar que este tipo de arreglos también ocurren en otras confederaciones, tanto a nivel clubes como a nivel de selecciones. El verdadero misterio radica en que esto último es solo una suposición. Sin embargo, a pesar de que no existe una fuente oficial que lo confirme, me inclino a creer que sí es real. El maracanazo chileno fue un evento que ocurrió durante las eliminatorias para la Copa del Mundo de 1990, en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Chile, el visitante, necesitaba los puntos para clasificar al Mundial. Sin embargo, las cosas no iban como querían, ya que estaban perdiendo por la mínima diferencia, por lo que en un acto desesperado, Roberto Rojas, el arquero y capitán de La Roja, se autoinfligió una herida en la cara, para simular que había sido atacado con una piedra, con la esperanza de que el partido fuera suspendido. El árbitro y los jugadores pensaron inicialmente que realmente había sido golpeado por un objeto, pero pronto se descubrió la farsa. Como resultado, Rojas fue sancionado con una suspensión de por vida, y Chile fue castigada con no jugar la clasificación del siguiente mundial. El misterio con respecto a este caso es saber si Rojas actuó solo, ya que existen versiones dichas por algunos de los integrantes de La Roja, que otros jugadores y un tercero no identificado, habrían participado en el plan de ganar los puntos en el escritorio, al sentirse incapaces de derrotarlos en la cancha. Al final, todo es un misterio. En las semifinales del Mundial de Chile 1962, Brasil derrotó al equipo local por 4-2 en un encuentro sumamente caliente. Tan caldeado fue que tras una supuesta agresión de Garrincha a su par Eladio Rojas, el árbitro decidió expulsarlo, lo que en teoría le impediría disputar la final. Es sabido de antemano que se debe cumplir una suspensión automática de al menos un partido en caso de recibir una tarjeta roja. Sin embargo, de manera inexplicable, Garrincha pudo jugar el partido decisivo contra Checoslovaquia, a pesar de que las reglas establecían lo contrario.
La única versión conocida sostiene que la FIFA permitió su participación, tras una disculpa del jugador y una muestra de buen comportamiento. En pocas palabras, fue indultado. Dado que no existen certezas sobre cómo se concretó esta decisión, se ha especulado con la posibilidad de que Brasil movió cierta influencia para garantizar la presencia de su estrella. Sea como fuese, este caso sigue siendo uno de los ejemplos de favoritismo más discutidos en la historia de los mundiales. A partir de ahora veremos los casos más oscuros y sorprendentes de la lista, así que les pido la mayor discreción posible. Ya fueron avisados. Quien alguna vez fue un referente de la Lazio en los años 70, cometió lo que posiblemente fue la decisión más estúpida jamás vista en una joyería. En enero de 1977, junto a 2 compañeros, entró a una joyería en Roma simulando un asalto. En el medio del caos, el dueño no llegó a dudar y le disparó a bocajarro con una escopeta. Lo turbio de este tema, es que algunos testigos aseguraron que Luciano tuvo tiempo de decir que todo era una broma. De ser cierto, daría a entender que el joyero tuvo un accionar muy desmedido. De todas formas, es una de esas historias que por su drama y falta de respuestas claras, continúa siendo un misterio dentro del fútbol italiano. Joe Gaegens fue un futbolista haitiano-estadounidense que se hizo famoso por su gol histórico en la Copa del Mundo de 1950, donde anotó el único gol en la victoria de Estados Unidos sobre Inglaterra en fase de grupos, en un hecho sin precedentes en la historia del deporte. Sin embargo, el misterio en cuestión ocurrió 14 años después de una visita a su país natal. El futbolista desapareció misteriosamente en una cárcel haitiana. La versión popular dice que fue secuestrado por un grupo paramilitar, bajo sospecha de tener un plan de golpe de estado contra el dictador haitiano que gobernaba en ese entonces. Aunque nunca manifestó estar interesado en la política, se cree que fue usado como chivo expiatorio, por lo que fue arrestado y desapareció sin dejar rastro. Su cuerpo nunca fue encontrado. Fue la directora del equipo ruso Spartak de Moscú en los años 90. Durante su gestión el equipo vivió una época dorada, ganando varios títulos de liga y convirtiéndose en el más exitoso de Rusia tras la disolución de la Unión Soviética en 1991. Sin embargo, el 17 de julio de 1997, Larisa fue asesinada en su vehículo de regreso a casa. Nunca se supo quiénes fueron los responsables, ni las circunstancias exactas del crimen. Coincidentemente, en esos días varios dirigentes de otros deportes también fueron asesinados, lo que llevó a especular que podría haber sido un ajuste de cuentas. La muerte de Emiliano Sala sigue siendo un misterio. En enero de 2019, viajaba de Nantes con destino a la capital de Gales, Cardiff, con el fin de firmar contrato con el equipo galés, cuando desapareció en el Canal de la Mancha. Su cuerpo fue hallado 2 semanas después, el 7 de febrero, y se supone que tanto él como el piloto, David y Watson, quedaron inconscientes por el monóxido de carbono antes del impacto. Además, el piloto no tenía licencia comercial, y el avión ni siquiera era apto para el clima, lo que apunta a varios factores en el accidente pero ninguno sin ser concluyente. Sin el cuerpo del piloto ni más pruebas el caso sigue sin tener respuestas. Que nada, muchachos. Estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos. Y me estoy yendo para Cardiff, loco, que mañana sí, ya arrancamos. La historia de Bela Goodman y el Benfica es bastante triste. A principios de los 60, el equipo portugués bajo la dirección del entrenador austrohúngaro que había llegado un año antes, dominó el fútbol europeo gracias a un grupo de jugadores provenientes de las antiguas colonias portuguesas. Sin embargo, tras ganar su segundo título continental consecutivo en 1962, Goodman fue despedido después de pedir un aumento por los éxitos alcanzados.
Enfadado por la inesperada respuesta, supuestamente dejó al equipo pronunciando una frase que se interpretó como una maldición. En 100 años desde hoy, el Benfica sin mí no ganará una Copa Europea. Desde entonces, Benfica perdió las subsiguientes 8 finales europeas que disputó, y muchos creen que esta maldición fue la causa. Sin embargo, el giro de tuerca comienza cuando algunas personas, incluida el mismo Eusebio, sostuvieron por años que Vela nunca llegó a maldecir a nadie. Al punto de asegurar de que simplemente se fue molesto, pero sin resentimiento hacia el equipo que lo había contratado. Si esto fuera cierto, estaríamos ante una de las injusticias más grandes del fútbol, ya que no hubo realmente una maldición, y se achacó un maleficio a una persona, que encima para colmo fue despedida, y que nada tuvo que ver con las desgracias deportivas de un equipo. El evento ocurrido el 23 de junio de 1968 en el Estadio Monumental, fue la peor catástrofe en la historia del deporte argentino. Más de 70 personas perdieron la vida tras un superclásico, cuando los hinchas de Boca intentaron salir del estadio por la puerta 12. La nómina de muertos en este momento es de 70, cifra exacta. A raíz de este desastre, los seguidores eneises culparon a su rival, por no abrir la puerta y dejar los molinetes, mientras que los locales señalaron a los hinchas visitantes por salir en masa, lo que provocó la funesta avalancha. Sin embargo, esa explicación no solo no es definitiva, sino que puede ser incorrecta. En primer lugar, se sospecha que hubo más víctimas, no solo hinchas de Boca, sino también de otros equipos. Testimonios de sobrevivientes sugieren que entre 5 y 15 personas adicionales podrían haber muerto, pero sus identidades nunca fueron confirmadas. En ese contexto, el otro punto a destacar es que la información era controlada por la dictadura argentina de ese entonces, y los periodistas solo podían basarse en los datos de la policía, lo que limitó la investigación y el esclarecimiento de los hechos. Lo más sorprendente es que a pesar de la gravedad de la tragedia, el suceso fue tratado como un tabú durante años. Ninguno de los equipos lo recordaron oficialmente. Fue solo en 2008, cuando ambos clubes comenzaron a reconocer la memoria de este triste evento. Sí, después de 4 décadas. En 1983, el trofeo Jules Rimet, que Brasil recibió tras ganar su tercer título mundial en 1970, fue robado y desapareció para siempre. A pesar de estar bajo vidrio blindado y custodiado las 24 horas, el robo fue extremadamente sencillo. Aún hoy, nadie sabe qué ocurrió con él. ¿Se destruyó? ¿Se vendió en el mercado negro? ¿Se fundió? No se sabe porque sencillamente no se ha encontrado ningún rastro del mismo desde entonces. Lo único que se encontró fue la base del trofeo en 2015, en un edificio de la FIFA en Suiza, siendo el último vestigio de la copa original. Finalizamos con el que considero es el mayor misterio de todos. ¿Quién fue el primer jugador profesional del fútbol? En sus inicios, el fútbol era considerado un juego de caballeros, es decir, un deporte completamente lúdico. Por lo que no solo estaba prohibido recibir dinero por jugar, sino que ni siquiera se planteaba esa posibilidad. Debido a esto, la figura del primer jugador profesional, en el sentido más formal de la palabra, es incierta. Se piensa que el primer jugador que comenzó a recibir pago por jugar al fútbol, fue un albañil escocés llamado Fergus Suter, quien jugó en el Darwen en 1878, para disputar la FA Cup. En ese entonces, aún no existían los reglamentos que estipulaban el profesionalismo, por lo que todo se manejó de forma clandestina. De hecho, el dinero que recibió fue un extra de su trabajo en la fábrica de algodón que dirigía James Walsh, dueño del Darwen. Sin embargo, dado el contexto de la época, donde el fútbol aún no estaba formalizado como una profesión, no se puede afirmar con certeza quién fue el primer futbolista en promover el profesionalismo tal como lo conocemos hoy. Hay teorías pero ninguna que lo confirme. Al menos, por ahora. Ahora sí gente, este video terminó. Si te gustó, ya sabes, dale me gusta y sigue mi canal para ver mucho más contenido. Por cierto, sigue mi cuenta secundaria NeroFC y mi espacio de Instagram por si te interesan. De resto, chau, hasta luego y como siempre digo gente, cuídense.